Imagínense a un capitán de barco que está a punto de zarpar hacia un océano completamente desconocido. Ok, ajá. Y bueno, lo primero que revisa no son las velas, ni las provisiones, ni siquiera los mapas estelares. Lo primero que necesita revisar es la brújula. Claro, porque sin brújula, o sea, no importa qué tan fuerte reme la tripulación, ¿no? Exactamente. No importa qué tan rápido avance el barco, el destino final va a ser el lugar equivocado. Y el viaje pues solo va a dejar muchísimo agotamiento. Fíjate que es una imagen muy precisa para ilustrar lo que sucede en el desarrollo humano, específicamente durante la infancia. Sí, totalmente. Porque muchas veces los sistemas educativos y la sociedad en general se apresuran a enseñar a los niños a remar, digamos, a navegar este mundo académico. Nos urge que aprendan a leer, a escribir, a sumar. Exacto. Y lo hacemos mucho antes de comprobar si esa brújula interna, o sea, el mecanismo que les dice cómo orientarse en el espacio, está funcionando correctamente. Y bueno, para quienes nos escuchan, esa brújula interna tiene un nombre muy específico, tanto en la neurociencia como en la educación. Se llama lateralidad infantil. Así es, la lateralidad. Que básicamente, para ponerlo en términos sencillos, es ese proceso biológico por el cual el cerebro y el cuerpo eligen un lado predominante o favorito para interactuar con el mundo físico. Y justo hoy vamos a hacer un análisis a fondo de este fenómeno, que me parece súper fascinante. Sí, la verdad es que tenemos sobre la mesa una selección de fuentes buenísimas. Revisamos investigaciones académicas recientes, tesis de magisterio enfocadas en educación infantil y hasta artículos de revistas especializadas en cultura física. Y creo que el objetivo central, la misión de revisar toda esta literatura, es extraer una aplicación súper práctica. Ajá. Queremos desgranar cuáles son las actividades lúdicas recomendadas. En concreto, los juegos de simetría y los ejercicios de coordinación motriz. Que son como los verdaderos arquitectos neurológicos, ¿no? Exacto, los arquitectos de este proceso durante los primeros años de vida. Porque, a ver, esto va mucho más allá de la anécdota de saber si tu hijo va a tomar el lápiz con la mano izquierda o con la derecha. O sea, no es un dato curioso nada más. No, para nada. La lateralidad es literalmente el cimiento del esquema corporal. Es lo que va a determinar la fluidez en la lectoescritura, la capacidad de orientación espacial, vaya, hasta el éxito en la coordinación física compleja cuando ya eres adulto. Y revisando las fuentes, hubo un dato que, te lo juro, me voló la cabeza. Y pone en perspectiva la magnitud de todo esto. Me refiero a la tensión constante entre la genética y el entorno. Uf, sí. Los datos clínicos que traen los textos lo demuestran numéricamente y es súper interesante. A ver, cuéntanos un poco de eso. Pues mira, la genética impone una base muy fuerte. Por ejemplo, si ambos padres son zurdos, la probabilidad de que el hijo también nazca con esa predisposición es del 46%. ¡Wow! Casi la mitad. Sí, casi la mitad. Pero en contraste, si ambos padres son diestros, la probabilidad de tener un hijo zurdo cae drásticamente a un 2%. O sea, hay un mapa genético que ya viene preestablecido de fábrica. Totalmente. Pero, y aquí viene el gran pero, si el entorno empuja en otra dirección, pues el cerebro se ve obligado a adaptarse. Claro, porque además vivimos en un mundo que está diseñado abrumadoramente para personas diestras. O sea, piénsalo. Sí, todo. Desde la ergonomía de los pupitres escolares, la forma en que cortan unas tijeras, hasta la manija de las puertas. Y hasta históricamente, ¿no? O sea, el lenguaje mismo ha penalizado esto. Piensa en la palabra siniestro, que viene de la izquierda, y siempre la asociamos con algo oscuro o malo. Exacto. Entonces, hay una presión cultural constante que termina moldeando el comportamiento motor de los niños. Y toda esa presión cultural pues nos lleva a un dilema metodológico bien importante. Si el entorno todo el tiempo empuja a los niños a usar la mano derecha, ¿cómo le hacen los educadores o los padres para descubrir cuál es la preferencia real del cerebro? Antes de que sea demasiado tarde, además. Y bueno, aquí es donde entra la fase de identificación temprana, que detallan súper bien las fuentes. Ok, a ver, vamos a desempacar esto porque me parece clave. Es como, yo lo veo como si quisiéramos instalar un sistema operativo complejo en una computadora nueva. Ajá, me gusta por dónde vas. O sea, antes de correr programas pesados, necesitas saber qué hardware prefiere usar el sistema por defecto.
Si le forzamos un software, que en este caso sería el aprendizaje escolar, sin conocer las especificaciones del hardware, pues el sistema va a estar arrojando errores todo el tiempo. Es una analogía buenísima, de verdad, aunque bueno, con una pequeña salvedad neurológica, ¿eh? A ver cuál. Que en el caso humano, este hardware cambia y se moldea físicamente a medida que se usa. El cerebro tiene neuroplasticidad. Ah, claro, el cerebro es plástico, sí. Pero el principio diagnóstico es idéntico. Las fuentes indican que para evaluar este sistema no basta con mirar la mano, debemos observar 4 dominancias principales. No es suficiente con ver qué mano usa un niño para agarrar la cuchara y ya. Para nada. Se necesita un mapeo completo. Y para lograr esto, la pedagogía moderna lo que hace es adaptar herramientas clínicas, como el famoso test de Harris, pero convirtiéndolas en dinámicas de juego. Que eso me pareció brillante. Ahora te confieso algo. La dominancia de las manos y de los pies tiene como mucha lógica visual, ¿no? Es fácil de entender. Sí, es evidente. Pero cuando leí en los textos sobre la dominancia ocular y auditiva, me quedé un poco confundida. Digo, ambos ojos miran exactamente al mismo objeto y ambos oídos escuchan el mismo sonido en la habitación. ¿Cómo puede ser que un ojo o un oído sea el dominante? Este es un mecanismo evolutivo fascinante. En el caso de la visión, aunque ambos ojos captan la luz, el cerebro necesita establecer una imagen principal. ¿Para qué? Para poder calcular la profundidad y enfocar en un espacio tridimensional. Es un fenómeno que está ligado a lo que llaman la disparidad binocular. Básicamente, el cerebro elige la señal de un ojo como si fuera su cámara principal. Ya entiendo. Y usa el otro ojo para rellenar, digamos. Exactamente. Usa el otro para rellenar la visión periférica y ayudar a calcular las distancias. Y bueno, pasa lo mismito con el oído. En situaciones de mucho ruido. Sí, en ruido o en situaciones de alerta. El cerebro procesa más rápido las frecuencias del lenguaje a través de ese oído dominante, porque está conectado de manera más directa con los centros de procesamiento auditivo del hemisferio opuesto. ¡Wow! Eso me aclara bastante el panorama. Y fíjate que los textos detallan formas muy ingeniosas, súper creativas, de descubrir estas dominancias sin que los niños sientan que los están evaluando médicamente. Sí, todo a través del juego. Por ejemplo, para la dominancia manual mencionan un juego que se llama hacer bolitas. El educador pone una barra de plastilina en la mesa y le pide al niño que usando solo una mano y rapidísimo, haga 10 bolitas chiquitas. Y como es una tarea de motricidad fina que exige muchísima precisión, pues el niño no tiene tiempo de pensar qué se espera de él. Exacto. Instintivamente va a agarrar la plastilina con su mano dominante. Se elimina el tiempo de duda por completo. Y para evaluar la dominancia ocular, que suele ser súper esquiva, es difícil de notar a simple vista, proponen juegos como el Veo Veo. Ah, sí, el del tubo de cartón. Ese mero. Se le da al niño un tubo largo de cartón, como los del papel de cocina, y se le pide que mira a través de él para buscar un tesoro escondido en el salón. O el que le llaman el pirata patapalo, ¿no? Donde el niño tiene que elegir qué ojo taparse con un parche para poder mirar por un catalejo imaginario. Exactamente. Y el ojo que decide dejar descubierto o el que instintivamente alinea con el tubo, ese es su ojo director. Pura intuición, pura. Y bueno, para la auditiva, las fuentes describen juegos de reacción rápida. Mencionan una versión del teléfono roto, o uno que me encantó que se llama Dígamelón. Ese es buenísimo para la espontaneidad. Sí, en este, de repente, un teléfono de juguete suena al otro lado del salón de imprevisto, y el niño tiene que salir corriendo, descolgar y gritar Dígamelón. Y claro, esa urgencia, esa reacción bajo presión temporal, elimina cualquier filtro consciente o cultural que el niño pueda tener. Totalmente. La oreja a la que se lleva el auricular es la respuesta pura, cruda de su cableado neurológico. Ahora, algo vital aquí. Durante toda esta fase de evaluación jugando, hay un consenso absoluto en todos los estudios que revisamos. Una regla de oro. A ver, ¿cuál es? La no intervención directa. Bajo ninguna circunstancia el educador o el padre debe forzar a un niño a cambiar de lado. Ok. Si en el juego de las bolitas de plastilina el niño usa la mano izquierda, el educador jamás debe sugerirle, oye, a ver, intenta con la derecha para que te quede mejor. Nada de corregir. Nada.
porque forzar el proceso crea lo que la literatura clínica denomina un derecho falso o un zurdo contrariado. Híjole, y eso era una práctica súper estándar hace algunas décadas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, historias de que a los niños zurdos les amarraban la mano izquierda a la silla para obligarlos a escribir con la derecha. Uf, sí, terrible. Una imposición cultural tremenda. Pero, a ver, ¿cuál es el mecanismo exacto que hace que esto sea tan dañino a nivel clínico? Porque las fuentes mencionan que puede causar desde problemas de lectura hasta tartamudez, lo cual, me parece un salto muy drástico solo por cambiar de mano. Parecería drástico, sí, hasta que observamos la anatomía del cerebro. Resulta que el área de control motor de las manos en la corteza cerebral está ubicada físicamente pegadita al área de Broca. Y el área de Broca es la del lenguaje. Exacto, es el centro principal de procesamiento del lenguaje y del habla. Entonces, si un niño está genéticamente predispuesto a ser zurdo, su hemisferio derecho es el que está organizando todo su control motor grueso y fino. Ok, lo sigo. Pero si tú lo oblimes a usar la mano derecha, estás forzando al hemisferio izquierdo a asumir un rol para el que literalmente no tiene la mielinización ni las estructuras preparadas. Wow. Se generan verdaderos embotellamientos neurológicos. O sea, sobrecargas el sistema. Tal cual. Esa sobrecarga y esa interferencia eléctrica en el cerebro se desborda y afecta a las áreas vecinas. Y como el área de Broca está ahí al lado, pues se interrumpe el flujo del habla y causa, efectivamente, tartamudez o bloqueos bien graves en la lectoescritura. Es como, imagínate, obligar a una ciudad entera a desviar todo su tráfico por callecitas secundarias que ni siquiera están pavimentadas. O sea, el colapso es inevitable. Una analogía perfecta. El colapso es inminente. Y bueno, entonces, si ya evaluamos al niño con estos juegos padrísimos y determinamos que, digamos, prefiere su mano y su pie derecho, Ajá. la intuición me diría que el siguiente paso lógico es darle todas las herramientas para que practique exclusivamente con ese lado, ¿no? Para que se vuelva muy bueno. Sin embargo, las fuentes dicen todo lo contrario. Entran en esta fase que le llaman los juegos de simetría. Exacto. Es el siguiente paso. Pero a ver, si el objetivo es que asienten una lateralidad dominante, o sea, que elijan un lado, ¿por qué invertimos tiempo en actividades que exigen usar ambos lados por igual? Como que suena contradictorio. Suena una paradoja, totalmente. Pero la neurología lo explica a través de las etapas del desarrollo. O sea, el cuerpo humano no pasa de ser un bebé desorganizado que apenas se mueve a un adulto con una lateralidad perfecta en un solo salto. Tienen que haber pasos intermedios. Fases intermedias obligatorias. Y entre los 6 meses y el primer año de vida, y esto se extiende un poco a la etapa preescolar, ocurre un proceso que se llama duolateralización. Duolateralización, ok. Sí. En esta etapa, el cerebro necesita, de manera urgente, activar al máximo una estructura fundamental que se llama cuerpo calloso. A ver, pausa ahí. El cuerpo calloso es este puente de fibras nerviosas que conecta el hemisferio izquierdo con el derecho, ¿verdad? Exactamente ese. Es un haz masivo. Estamos hablando de más de 200 millones de fibras nerviosas. ¡Wow! Muchísimas. Y para que la información pueda fluir rápido y sin fricción de un lado al otro del cerebro, ese puente tiene que estar grueso. Tiene que ser fuerte y estar súper bien mielinizado. ¿Y los juegos de simetría hacen eso? Sí, porque al estimular ambos lados del cuerpo de forma simétrico, obligas a los hemisferios a enviarse mensajes constantemente de ida y de vuelta. Básicamente, estás pavimentando una autopista de altísima velocidad. Entiendo. O sea, un funcionamiento global y simétrico en la infancia asegura que cuando el cerebro, digamos, por fin madure y decida especializar un hemisferio, pues lo haga desde una estructura de comunicación interna súper robusta. Exacto. Tienes un puente súper fuerte. Primero construyes el puente con cimientos fuertes, y ya luego el cerebro decide en qué dirección va a ir la mayor parte del tráfico. Tiene total sentido lógico. Y fíjate que para trabajar esta simetría estática, los textos de educación infantil hacen muchísimo énfasis en un juego súper clásico que seguro conoces, el espejo. Ah, claro, el espejo. ¿Cómo es la dinámica exacta que sugieren? Pues los educadores agrupan a los niños en parejas. Uno asume el rol de la persona real, digamos, y el otro es su reflejo en el espejo. Ajá. Y tienen que realizar movimientos de la vida cotidiana, pero de forma muy pausada, continua, lavarse los dientes, peinarse. Que parece fácil, pero requiere una concentración tremenda para un niño de 4 o 5 años. O sea, imagínate la escena. Un niño levanta lentamente su brazo derecho para hacer como que se peina.
Sí. Y su compañerito, que está enfrente, tiene que procesar esa imagen, rotarla en el espacio dentro de su cabeza y levantar su brazo izquierdo para mantener la ilusión perfecta de la simetría. Es un trabajal cognitivo brutal. Están activando esa autopista de información, el cuerpo calloso a su máxima capacidad. Y además genera una conciencia profunda de que el cuerpo tiene como un eje central, ¿no? Y dos mitades que pueden operar en sincronía. Claro. Frente a un espejo estático. O sea, el patio de juegos, el mundo físico real, es tridimensional y exige que te muevas todo el tiempo. Sí, no te quedas quieto nunca. Así que la progresión metodológica de estas fuentes, y me parece muy lógico, avanza hacia los ejercicios de coordinación motriz. Aquí ya dejamos la estática y nos metemos de lleno al desplazamiento. Exacto. De la asimetría pasamos a la asimetría funcional, al movimiento en el espacio. Y la literatura detalla actividades lúdicas muy específicas para esta fase. Un ejemplo clásico que mencionan es lanzar por dentro del aro. ¿Colgando aros en el salón? Sí. Suspenden aros a distintas alturas, distintas distancias, y los niños deben lanzar pelotas o, no sé, saquitos de arena para encestarlos. Ok, suena divertido, pero ¿cuál es el truco pedagógico ahí? El diseño radica en que primero ejecutan el movimiento con el brazo que prefieren, o sea, afirma su dominancia natural. Agarran confianza. Exacto, pero luego el educador introduce una simetría controlada. Les pide que planten el pie contrario para equilibrarse o que intenten el lanzamiento con el otro brazo. Ahí es donde entra la coordinación bilateral dinámica. Y veo que las actividades cubren todo el esquema corporal, no nada más los brazos. Por ejemplo, para el tren inferior mencionan juegos como golpeo-gol o dinámicas de pásamela. Ajá, para las piernas. Sí, aquí la tarea es patear pelotas hacia un blanco que se está moviendo, obligando al niño a alternar el pie de apoyo y el pie con el que golpea. Que no es nada sencillo. Nada. O pensemos en la rayuela, este juego tradicional pero usando aros de psicomotricidad en el suelo. Yo no lo había pensado, pero este juego esconde una complejidad neurológica tremenda. Sí, te obliga a cambiar de esquema súper rápido. Exacto. Obliga al cerebro a cambiar en fracciones de segundo. Un momento está soportando el peso de forma bilateral, o sea, cayendo con los dos pies, y al siguiente segundo es unilateral manteniendo el equilibrio a la pata coja. Es un reto increíble para el equilibrio. Y fija que toda esta secuencia de juegos que acabas de mencionar culmina en lo que la pedagogía considera como la metodología estrella, la más integral. Hablamos de los circuitos motrices lúdicos. Me encantan los circuitos. O sea, las fuentes describen estaciones encadenadas que exigen un montón de habilidades distintas, ¿no? Sí, y con nombres súper temáticos. Como el famoso pasadizo secreto, donde el niño tiene que hacer un gateo estilo comando, o sea, arrastrándose pecho-tierra, bajo una red baja. O la caminata por los tronquitos, que implica caminar sobre bancos de madera invertidos intentando no caerte. Es puro equilibrio. Viendo la mecánica de estos circuitos, la verdad, me parecen verdaderas pistas de obstáculos diseñadas, pero específicamente para el sistema nervioso. O sea, el niño tiene que negociar con la fuerza de gravedad, calcular profundidades y tomar decisiones de movimiento en milisegundos. Es que esa descripción biomecánica que das es súper fiel a lo que sucede realmente en la corteza motora. Durante la ejecución de todos esos circuitos, se están consolidando dos leyes universales del desarrollo motor humano. A ver, las fuentes de investigación pediátrica hablan mucho de esto, pero suena súper técnico. Sí, un poco. Son la ley céfalo-caudal y la ley próximo-distal. Ok, céfalo-caudal y próximo-distal. Suena a términos médicos pesados, o sea, ¿cómo se traduce eso al momento en que un niño real, digamos de 5 años, está gateando por ese pasadizo secreto? Te lo aterrizo. Esencialmente, estas leyes describen la dirección física en la que se va desarrollando y mielinizando nuestro sistema nervioso. Ok. La ley céfalo-caudal establece que el control del cuerpo se adquiere de la cabeza hacia abajo, hasta llegar a los pies. Por eso un bebé, por ejemplo, primero aprende a sostener su cuellito y su cabeza mucho antes de poder caminar. Ah, claro, tiene todo el sentido. Y la ley próximo-distal, por su lado, indica que el control va progresando desde el eje central del cuerpo hacia las extremidades. O sea, controlas los hombros antes que los codos y las muñecas antes que la punta de los dedos. Del centro hacia afuera. Exacto. Entonces, al obligar al niño a gatear de forma asimétrica o a tratar de equilibrarse en un tronco inestable,
Estos circuitos de juego obligan a los impulsos eléctricos del cerebro a recorrer esas vías, desde el centro hasta la punta del pie, reforzando todas las conexiones según nuestro diseño biológico natural. ¡Qué maravilla! O sea, ahora comprendo por qué los educadores le dan un peso tan monumental a esto en preescolar. Pero bueno, si entendemos la complejidad de cómo se construye este mapa físico, también podemos dimensionar lo que pasa cuando el proceso se interrumpe, ¿no? O cuando no se consolida bien. Sí, esa es la otra cara de la moneda, lamentablemente. Sí, y después de repasar lo divertido de las pelotas, los aros y las dinámicas, las fuentes nos llevan a esta parte un poco más seria, las dificultades de aprendizaje. ¿Qué sucede a nivel cognitivo en la escuela cuando esta psicomotricidad falla? El problema más reportado, con mucha diferencia, en las aulas, es un fenómeno conocido como lateralidad cruzada. ¿Lateralidad cruzada? Sí. Una lateralidad normal, digamos integrada, significa que todas tus dominancias se alinean en un mismo lado del cuerpo. Eres diestro de mano, pie, ojo y oído. Ok. Pero en una lateralidad cruzada, ese esquema interno se fragmenta. El ejemplo típico es un estudiante que es claramente diestro a nivel manual. O sea, escribe padrísimo y manipula las tijeras con la derecha. Pero cuando le hacen las pruebas, descubren que su ojo director, el que procesa la ubicación en el espacio, es el izquierdo. O sea, mano derecha, ojo izquierdo. Está cruzado. Tal cual. Y las consecuencias académicas que describen los textos de verdad son bastante severas. Detallan síntomas que, híjole, lamentablemente yo creo que muchas veces se confunden con problemas de déficit de atención o de que el niño no tiene interés, ¿no? Sí, los catalogan de flojos o distraídos injustamente. Exacto. Mencionan torpeza psicomotriz general, o sea, se tropiezan mucho, desorientación constante para distinguir la derecha de la izquierda y una lentitud extrema al leer. Sí, eso de la lectura es clave. Y se da porque los ojos hacen como pequeños saltos erráticos de una línea a otra, al no tener un anclaje direccional claro desde el cerebro. E incluso, fíjate, las famosas y tan temidas inversiones gráficas, que casi siempre las asociamos erróneamente solo con la dislexia, ¿no? Ajá, escribir al revés. Sí. Resulta que son un síntoma clave de esta lateralidad cruzada. Es el clásico caso del niño que escribe las letras en forma de espejo, confundiendo sistemáticamente la B minúscula con la D o la P con la Q. Es que para un cerebro que no ha establecido una brújula sólida, que no sabe qué es izquierda y qué es derecha orgánicamente, pues un círculo con un palito a un lado es exactamente idéntico a un círculo con un palito al otro lado. Es lo mismo. Claro. No es que tengan un problema de memoria visual, o sea, no es que se les olvide cómo es la letra. Es un problema de orientación espacial profunda. Y pensando justo en esa desconexión, se me ocurre otra analogía. A ver qué te parece. A ver, échatela. Tener lateralidad cruzada en tareas tan demandantes como la lectura o la escritura es como tener un set de filmación, pero súper desorganizado. ¿Ok? Imagínate que tienes a tu camarógrafo principal, que sería el ojo izquierdo, grabando desde una esquina de la habitación. Pero el director de la película, que sería la mano derecha que está tratando de escribir, le está gritando las instrucciones desde el lado completamente opuesto del estudio. Hay demasiada distancia. Exacto. La comunicación está cruzada. Hay un retraso en transmitir las órdenes, ángulos incómodos. Y bueno, eventualmente la película se graba, ¿no? El niño logra leer la página o terminar el dictado. Sí, lo logran. Pero el esfuerzo cognitivo extra, ese desgaste por la pura fricción interna, lo deja completamente exhausto a la mitad del día escolar. Es que esa imagen captura perfectamente lo que sienten estos niños. Es fatiga cognitiva pura. El cerebro se la pasa gastando una cantidad absurda de energía extra, nada más en traducir esa información espacial constantemente. Es agotador. Muy agotador. Y bueno, para matizar este punto de la lateralización, me pareció súper interesante que las investigaciones incluyen un apunte sobre un perfil muy atípico. Hablan de las personas ambidiestras. Ah, claro, los ambidiestros, que según leí representan apenas como el 1% de la población. Muy poquitos. Son estas personas que tienen la capacidad de usar ambos lados del cuerpo, pero con exactamente el mismo nivel de precisión y de destreza. O sea, regresando a mi analogía del set de filmación, sería como tener dos directores diferentes, pero que están perfectamente sincronizados. Exactamente eso. Pero ojo aquí, las fuentes son muy cautelosas con este tema. Señalan que ser ambidiestro es una condición que, si está bien encausada, claro,
con un buen seguimiento pedagógico que evite confusiones espaciales, puede convertirse en una ventaja mecánica extraordinaria. ¿Ah, sí? ¿Cómo en qué? Pues, en disciplinas que exigen máxima simetría y respuestas súper rápidas. Piensa en tocar el piano a un nivel de concierto, o en la cirugía de altísima precisión, o en deportes como el tenis. Claro, un tenista ambidiestro tiene una ventaja brutal. Invaluable. Sin embargo, y este es el punto de la pedagogía, requiere una atención constante en la primera infancia para asegurar que esa habilidad no se convierta en una lateralidad indefinida. Que entorpezca todo lo demás. Exacto, que luego les cueste trabajo aprender símbolos abstractos como las letras y los números porque no saben de dónde arrancar visualmente. Pues creo que eso amarra todos los conceptos de una forma brillante. Si tomamos un poco de distancia de todos los detalles técnicos y observamos el panorama general, el mensaje central de toda esta revisión bibliográfica es muy, muy contundente. Sí, es clarísimo. O sea, la psicomotricidad en la primera infancia, los saltos, el gateo, los juegos de equilibrio en el patio, no son simplemente una excusa para que los niños, no sé, quemen energía y regresen más tranquilitos al salón de clases. No. Para nada, no es solo jugar por jugar. Es trabajo de ingeniería estructural. Es el andamiaje físico y neurológico obligatorio. Sobre esa base, años más tarde, se van a sostener pilares súper abstractos y complejos como el cálculo matemático, la comprensión de lectura o incluso la gestión de emociones. Es un principio biológico innegable. O sea, yo estoy convencido de que cada vez que un niño lanza una pelota cruzando la línea media de su cuerpo, o cada vez que sostiene el equilibrio saltando sobre un solo pie en la rayuela, está engrosando los cables neurológicos. Literalmente construyendo su cerebro. Sí, afinando todas esas redes de procesamiento que su cerebro va a necesitar durante el resto de su vida adulta. ¡Qué maravilla! Pues ha sido una exploración súper clarificadora. O sea, hemos trazado el viaje completo desde la evaluación inicial, jugando a descubrir las dominancias con el dígamelón, pasando por la necesidad de construir ese puente del cuerpo calloso con juegos de simetría como el espejo, Ajá. hasta llegar a esta explosión tridimensional que son los circuitos de coordinación motriz. Y creo que queda patente que el movimiento asimétrico, rico y desafiante en los primeros años es, sin duda, el escultor principal del cerebro. No lo pudiste haber dicho mejor. Y bueno, con este mapa tan claro de cómo se desarrolla biológicamente nuestro cerebro en el mundo físico, yo quiero dejar una última idea sobre la mesa, como una reflexión provocativa, para que quienes nos escuchan lo exploren por su cuenta. A ver, me intriga. Es sobre lo que estamos viviendo hoy. En nuestra sociedad actual, cada vez vemos más a niños interactuar desde los primeros meses de vida con teléfonos inteligentes y tabletas. Uy, sí, las pantallas. Y estas tecnologías ofrecen, por diseño, superficies completamente planas, bidimensionales y perfectamente simétricas. O sea, a nivel motor, la interacción de un niño con un iPad se reduce a una postura totalmente estática. Sí, sentado sin moverse. Sostienen un bloque de cristal con ambas manos frente al rostro y si acaso mueven apenas un dedo para deslizar el contenido de la pantalla. No hay profundidad de campo real, no hay desplazamiento físico, no hay equilibrio. Que es un entorno de cero fricción. Exactamente. Entonces, si, como hemos visto en todas estas investigaciones, la lateralización real requiere cruzar líneas medias, negociar con la gravedad y realizar todos estos movimientos asimétricos en un espacio tridimensional complejo, la pregunta es ¿cómo alterará esta reducción dramática de la fricción física el desarrollo neuromotor de las futuras generaciones? Es una pregunta fuertísima. O sea, podría ser que el diseño mismo de nuestros entornos tecnológicos esté atrofiando, así, sin que nos demos cuenta, la delicada calibración de esta brújula natural del ser humano. Híjole, es una interrogante profundísima que sin duda alguna tanto la neurología como la educación van a tener que enfrentar de lleno en la próxima década. O sea, la tecnología avanza rapidísimo, pero nuestra biología evolutiva sigue y seguirá requiriendo del movimiento físico en el espacio para poder madurar. Así que, bueno, la próxima vez que observen a un niño saltando charcos en un solo pie o intentando atrapar una pelota torpemente en el parque, recuerden que no solo está jugando, literalmente está calibrando su maquinaria interna para poder navegar con éxito el resto de su vida. Sigan cuestionando, sigan observando los pequeños detalles y sobre todo, sigan aprendiendo con nosotros. Hasta la próxima.